por qué se enferma el paciente de lupus, qué procesos inmunológicos hay en el lupus eritematoso sistémico, por qué a una persona le puede dar más lupus eritematoso sistémico y no es una artritis reumatoide, por qué es esclerosis sistémica y no antes llamada esclerodermia y no es síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es vital el estudiar o repasar lo que es la parte de inmunología. Por ejemplo, ¿qué es en realidad la gota? Antes se decía que era una enfermedad metabólica, ahora se sabe que no es una enfermedad metabólica, más bien es una enfermedad autoinflamatoria. Entonces, posteriormente, una vez que hablemos de lo que son las enfermedades autoinmunes, vamos a ver un poco de lo que son las enfermedades que producen más artritis, ¿ya? Y ahí vamos a hacer una clase de lo que es el enfoque del paciente con artritis en general. Ahí vamos a hablar de los pacientes con poliartritis, monoartritis, oligoartritis y vamos a ir viendo ese enfoque general, ¿ya? O probablemente después de hablar de lo que es inmunología, vamos a hablar del paciente con, ¿qué se llama? Con poliartritis. Finalmente, vamos a hablar de lo que es dolor lumbar, que es algo extremadamente frecuente, muy, muy importante. Y luego de hablar de dolor lumbar, vamos a hablar de lo que es la fibromialgia, que en realidad no es un proceso autoinmune ni es inflamatorio, pero que es una enfermedad reumatológica o vista por los reumatólogos debido a que el diagnóstico diferencial más importante son las enfermedades reumatológicas. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Cuántos ya somos? 20, doctor. 20. Ya. ¿Hay alguna pregunta entre ustedes? ¿Algo que me quieran preguntar? Garcés. Nada, está bien. Bueno, empezaremos entonces a hablar un poquito de lo que es la inmunología. Y nosotros, como seres humanos, estamos inmersos en un medio ambiente. Nosotros como país, Bolivia, también estamos en un medio ambiente. No estamos aislados, no somos una isla. Incluso como planeta Tierra, estamos en un medio ambiente, ¿verdad? Y estamos rodeados de cierto tipo de microorganismos y de países, ya que siempre están tratando de invadirnos y aprovecharse de nosotros. A eso se resume la existencia de todo ser vivo. Una lucha en un medio ambiente. ¿Y por qué se lucha, Alejandra, en el medio ambiente? Para eliminar la contaminación, doctor. ¿Para qué? Para eliminar la contaminación. Ese es el sentido ambientalista.
La otra Alejandra. ¿No está la otra Alejandra? No, doctor. No, no estoy yo, doctor, dice la otra Alejandra. Bueno, en realidad la lucha que existe es por energía. Si se dan cuenta, ¿por qué fue la guerra del Chaco? Fue por energía. El resto son pretextos. El resto es nada más que pretextos. ¿Por qué los chilenos invaden? Fue por energía. El guano, el salitre al final son elementos que se utilizan como energía. El caucho del Amazonas es al final energía. La guerra del Chaco fue por petróleo. ¿Por qué es ahorita el problema en Uyuni, etcétera, etcétera? Energía. El agua, ¿para qué sirve finalmente? Es para dar energía. ¿Por qué es la pelea en Irán, Irak? ¿Por qué se han vuelto ricos esos países? Por el petróleo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el petróleo? Porque nos suministra energía. Entonces, igual, ¿por qué tratan de ingresar los microorganismos a nuestro sistema? Porque tratan de obtener energía que nosotros producimos. Esa es la finalidad, ese es el fin, o ese es el fin final, entre comillas. Ya estoy como el relator de fútbol. No, esto no se termina hasta que se acaba, ¿verdad? Ese es el objetivo final, energía. Entra a la ameba para que no es para producirnos diarrea, es para producir, para aprovecharse de nuestro sistema energético. ¿Para qué entra cualquier virus? ¿Para qué entra cualquier virus? Es para aprovecharse de nuestro sistema energético. ¿Y cuál es el virus más o el microorganismo más exitoso, Alejandra? ¿Es el que nos mata? Puede ser, sí, doctor. No, falso. Esa es una mentira muy mentirosa. El microorganismo más exitoso no es el que nos mata, porque al final muere con nosotros. Es el que es el capaz de reproducirse en forma mucho más exitosa y el que puede persistir con nosotros. El que nos mata y nos mata y nos mata y nos va a hacer desaparecer y desaparece ese microorganismo no es exitoso. Porque al final, en su afán de conseguir energía, se va a morir. Entonces, ¿cuáles son los más exitosos? Son los parásitos que no nos matan y nos tienen forever and ever obteniendo nuestra energía. ¿Entendido? Entonces, nosotros estamos en un medio ambiente hostil. Y en ese medio ambiente hostil tenemos que sobrevivir y tenemos que defendernos. Y los microorganismos van a tratar de ingresar por vía, por ejemplo, linfática, van a tratar de entrar por la piel, van a tratar de entrar por la sangre, van a tratar de entrar por el intestino, van a tratar de entrar por cualquier lado. Magalí, Dian, ¿quién eres tú? Prende tu cámara.
Cuando les diga Magalí, Dian, por favor, prendan la cámara. Así vamos a hacer más entretenida la clase. ¿Ya? Y me van a motivar. Entonces, por todos estos medios, los diferentes tipos de microorganismos van a tratar de ingresar a nuestro organismo. ¿Quién? Magalí Dian Rojas Nogales. Prende tu cámara. Ya. Entonces, de esa misma forma, nosotros vamos a montar una serie de barreras y de defensas para poder defendernos de los microorganismos, ya sea por barrera cutánea, por barrera hematógena, por sistema linfático y por barrera intestinal. ¿Por dónde tenemos mayor cantidad de barreras? Obviamente por las aperturas. ¿Y cuál es la primera puerta cuál es el primer lugar de defensa? Es por los lugares donde hay aperturas, ¿no? Por los lugares de ingreso. Y ahí están nuestras barreras de nuestro organismo. Y las barreras de nuestro organismo son sistemas o son elementos físicos o químicos que no son parte del sistema inmunológico. No son parte del sistema inmunológico. Queda claro, las barreras no son parte del sistema inmune y que están presentes y que sin reconocer lo propio ni lo extraño, van a producir una acción de defensa. Por ejemplo, tenemos acá en la boca la saliva, que va a producir una especie de barrido de todo lo que es los microorganismos. Pues nosotros al deglutir vamos a ir deglutiendo toda esa cantidad de microorganismos y esos microorganismos se van a cocinar en el ácido del estómago y algunos que sobrevivan se van a cocinar en el álcali de los ácidos, de las sales biliares, que son muy alcalinas. Entonces, otro lugar, por ejemplo, las lisosimas de las lágrimas, que producen tanto una barrera física como una barrera química. Por ejemplo, en la mujer está el pH vaginal, que es ácido, y eso evita la proliferación de hongos. Entonces, si ustedes, las mujeres, cambian el pH vaginal y utilizan jabones alcalinos, que es lo más frecuente, que el jabón es alcalino, van a tener mayor tendencia a tener infecciones por hongos. Es por eso que desde la época de la Biblia, ya, desde los egipcios, ¿qué hacían las mujeres? Se hacían el aseo genital con vinagre. Entonces, acá, si se dan cuenta, el pH vaginal es una barrera física. Y si se dan cuenta, si uno mete su propio dedo en el ácido del estómago o en el álcali de las sales biliares, se va a quemar, aunque sea su propio dedo. ¿Por qué? Porque las barreras, sean físicas o químicas,
no reconocen ni lo propio ni lo extraño. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune es el sistema especializado de defensa, que tiene dos funciones: reconocer nuestras propias estructuras y producir una respuesta de autotolerancia, y reconocer estructuras extrañas y producir una respuesta de defensa o de tolerancia. Pero para eso tiene que reconocer lo propio y lo extraño. ¿Entendido, Alejandra? Sí, doctor. ¿Qué pasa? Y ahí está el meollo del problema. ¿Qué pasa si el sistema inmune no es capaz de reconocer nuestras propias estructuras? ¿Qué se va a producir? La autoinmunidad. ¿Y qué pasa si el sistema inmune no es capaz de montar una respuesta adecuada contra un microorganismo porque está enfermo? Se producen las inmunodeficiencias. O porque ha recibido algún tipo de medicamento, por ejemplo, corticoides, se producen las inmunodeficiencias. ¿Sí? O inmunosupresión buscada por el médico, por ejemplo, en el caso de un lupus. ¿Qué pasa si el sistema inmune no es reacciona en forma exagerada con algo que no nos hace daño, por ejemplo, contra el polen? ¿Qué se va a producir, Alejandra? Las alergias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sistema inmune? Es el sistema especializado de defensas, que va a producir una respuesta. Primero va a reconocer lo propio y lo extraño. Y a lo que es propio va a producir una respuesta de autotolerancia. A lo que es extraño va a producir una respuesta de defensa o de tolerancia. Nosotros toleramos un montón de cosas extrañas, por ejemplo, a los microorganismos saprófitos del intestino no le producimos daño, o a los bacilos de Döderlein, que son los que más bien nos favorecen. Si nosotros destruimos toda nuestra flora intestinal, ¿qué va a producirse? Grandes enfermedades, ¿verdad? Ahora se está hablando de la macrobiota intestinal, incluso como la madre del cordero y la madre de todas nuestras enfermedades. ¿Entendido? Sí, doctor. Nuestra respuesta inmunitaria, por cuestiones didácticas, la vamos a dividir en dos cosas: respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata es filogenéticamente más antigua y la adaptativa es más moderna, en todo caso, o mucho más evolucionada recientemente. En realidad, la respuesta inmune no es una cascada de eventos, es una red muy entremezclada. Y el momento que empieza a producirse la respuesta inmune innata, ya hay mecanismos adaptativos, y a su vez puedes partir con un mecanismo adaptativo y despiertas otra innata. Es una red muy enmarañada de respuestas. Y no es que hagas una respuesta solo celular o solo humoral. No, esto es solo para cuestiones de didáctica. Y la respuesta inmune innata tiene células y también tiene citoquinas o algunas proteínas que están disueltas en el plasma o en algún fluido corporal.
y a esa respuesta se llama inmune humoral e inmune celular. ¿Ya? Igual, la respuesta inmune adaptativa puede ser inmune celular e inmune humoral. En la respuesta adaptativa, se basa lo que es la vacunación. En eso se basa. ¿Y cuál es el principio de la vacunación? Es la respuesta adaptativa que va a producir en una segunda respuesta más rápida y más potente. ¿Por qué? Porque estamos estimulando a nuestro sistema adaptativo. Entonces colocamos un antígeno y nuestra segunda respuesta va a ser mucho más rápida y más potente, pero no más eficaz, porque la eficacia de nuestra respuesta adaptativa va a depender de otras cosas. Por ejemplo, a nosotros nos han vacunado contra el COVID. Nuestra respuesta va a ser más rápida cuando entremos en contacto contra el COVID, va a ser más rápida y va a ser más potente porque hemos sido vacunados. Pero no, de repente no es más efectiva porque justo nosotros estamos, por ejemplo, con unas hiperglicemias tremendas porque o nos hemos enfermado o porque justo Adriana está recibiendo corticoides porque está con asma, o justo está saliendo de una neumonía y le vuelve a agarrar o se vuelve a pillar un COVID. Entonces ahí la eficacia no depende de que su respuesta inmune sea más rápida, más potente. Implica otras cosas. O de repente hemos sido vacunados, nuestra respuesta va a ser más rápida, más potente, pero justo el microorganismo se ha vuelto más agresivo y vence nuestro sistema inmunológico. Justo le agarró una variante, la variante omega 18, por darles un ejemplo. ¿Verdad? ¿Queda claro? Sí, doctor, está claro. ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar un poquito de las células del sistema inmune. En realidad, en un país que es invadido, ¿quién va a entrar? ¿Quiénes pueden defendernos? Cuando, por ejemplo, nos están invadiendo los paraguayos o nos están invadiendo los brasileños. No los chilenos, porque los chilenos son mis amigos. Y además lo mejor que puede sucedernos a este país es que los brasileros nos invadan y se queden con Santa Cruz y todo lo que es el Alto se quede con el Perú, así los jodemos a los peruanos. Palabras fuertes, ¿no? Alejandra. Bolivia en realidad es un país tapón geopolíticamente. Teóricamente los países tapones son países que no deberían existir y que han sido creados nada más porque geopolíticamente tienen que estar ahí para que dos grandes potencias no choquen. En este caso, Argentina y Brasil. Alejandra. Sí, doctor. ¿Qué te preguntaba? Primero nos ha preguntado quién nos defendería si nos invaden. Y yo le iba a decir las Fuerzas Armadas. Sí, difícilmente. Las Fuerzas Armadas son nuestro sistema inmunitario, son nuestras células especializadas de defensa. Pero en realidad probablemente el primero en dar la voz de alarma
va a ser Juancito Pinto, ¿no? O creo que era Juancito Pinto, o Eduardo Abaró ha sido el primero en defendernos. Creo yo, al menos eso dice la historia, o Ladislao Cabrera. Son nuestros grandes héroes de la historia, ¿no? Y no eran precisamente militares. Igual, en nuestro sistema de defensa, las primeras células que van a intervenir en la defensa de nuestro organismo son las células tisulares. Por ejemplo, si nos invaden por vía respiratoria, las células alveolares van a ser las primeras en intervenir, son las primeras en intervenir en la respuesta inmunitaria. Y van a empezar, al ser invadidas, a producir citoquinas proinflamatorias. Por ejemplo, van a producir interferón alfa, interferón beta, y van a empezar a producir cierto tipo de citoquinas que van a dar la voz de alarma. En realidad, cualquier célula de nuestro organismo va a intervenir en la respuesta inmunitaria, pero no son células especializadas. Entonces, si a nosotros nos están invadiendo por algún lado como país y tú estás por ahí metida, vas a agarrar tu celular y vas a decir, oigan, acá están entrando unos narcotraficantes terribles y están bien armados, ¿verdad? O nos están invadiendo estos tipos de este país. Ya les he dicho, no los chilenos porque son mis amigos. ¿Entendido? Sí, doctor. Entonces, pero cuando hablamos de células del sistema inmune, como Alejandra decía, hablamos cuando hablamos de las células especializadas, de los militares. Y las células del sistema inmune vamos a dividir en dos. Las células del sistema inmune innato y las células del sistema adaptativo. Las células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos T. Las del adaptativo son los linfocitos T y B. Son los linfocitos. Mientras que el representante por excelencia del sistema inmune innato es el macrófago. También están las células efectoras, los polimorfos nucleares, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. El mastocito es una célula reguladora, también del sistema inmune innato. No se la conoce bien, pero se la clasifica en este lugar y su rol ahorita no está muy conocido. Y cada vez nos replanteamos más en qué interviene. Otra cosa muy importante que siempre hay que recordarles porque a uno se le olvida es que la plaqueta, muchachos, es un fragmento celular, no es una célula. 1, 2. ¿En qué interviene la plaqueta, Alejandra? En la coagulación, doctor. En coagulación, pero también interviene en inflamación. Es por eso que en las infecciones donde hay inflamación, las plaquetas se van a consumir y es una señal de gravedad. Y en inflamación, con infección o sin infección, también pueden estar elevadas. Y eso también es señal de inflamación o de infección. La trombocitosis. Si uno ve en un hemograma plaquetas altas, significa algo está pasando. Este paciente está inflamado. Y si las plaquetas se están consumiendo, esa infección es todavía mucho más grave. ¿Queda claro? Entonces, mañana ya vamos a coordinar mejor. Mañana ya empezamos 7 en punto. Está bien, doctor, gracias. Listo, muchachos. Y muchachas y muchaches, para no discriminar a nadie.
¿Está bien? ¿Estoy bien con la cuestión de género? Sí, doctor.